Sí, son las 9 de la mañana con 31 minutos. Estamos aquí en la segunda parte de nuestro foro empresarial hasta las 10 de la mañana, acompañándote con dos entrevistas en exclusiva referentes del plano empresarial y económico. Vamos con la presentación del bloque y enseguida ya estamos con nuestro invitado. Lo saludamos al señor Guillermo Hereque, él es presidente del astillero La Barca del Pescador. El tema del día, bastante del río, golpea al sector naviero. Bienvenido, señor Guillermo. Su micrófono le pedimos si nos puede habilitar. Y ahí estamos de vuelta. Ok, buen día, ¿cómo están amigos? Buen día a la audiencia, disponible para cualquier consulta. Don Guillermo, gracias por su tiempo como siempre con nosotros aquí dentro del espacio del foro empresarial. Ya José hablaba justamente de la bajante del río, para que la audiencia pueda entender un poco cuáles son estas problemáticas. Sube mucho el río, se da una situación interesante, pero a veces hay que dragar el mismo. Se baja el río, también hay problemas. Bueno, ¿cuál es la situación actual un poco de este escenario? Bueno, la situación actual es que estamos en un proceso de descenso bastante pronunciado del río, en lo que es la zona, unos 50 kilómetros arriba de Asunción para abajo. El resto del río, de allí para arriba, ya se estabilizó, pareciera como que más o menos sostener, con lo cual podríamos pensar que tal vez el río detenga su descenso en una altura de unos 2 metros, más o menos en el lirómetro de Villeta y 1,80 más o menos en Asunción. En esa situación aún se puede navegar de Asunción para el sur en condiciones bastante razonables, no con todo el calado disponible, pero sí se puede navegar bastante bien. Ahora, el problema básico, y que creo que es interesante extenderse un poco en esto, es que el clima está totalmente modificado en la región. Cuando nosotros entre febrero y julio solíamos tener lluvias importantes en la zona del Pantanal, que está allá arriba, a 1.200, 1.300 kilómetros de Asunción, agua arriba. En este año aparentemente no tenemos ni siquiera la posibilidad de que haya ese tipo de lluvias ahí. Entonces, las lluvias se producen en la cuenca media, o sea, básicamente desde Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta para abajo, toda la zona Vallemí, Concepción y demás. Y con eso el río se carga abruptamente porque las lluvias han sido importantes. Esta última que tuvimos fue una lluvia muy importante, pero en la cuenca media. Entonces el río se carga abruptamente, como digo, como una especie de ola, pero cuando esa ola pasa, el río vuelve a bajar, que es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, esta distorsión climática que hay en el régimen de lluvia hace que esto esté complicado, digamos. Es difícil tener un panorama ni siquiera a mediano plazo. A corto plazo se puede más o menos prever lo que va a haber, pero a mediano plazo el tema... Y por el otro lado, la cuenca del río Paraná, que es también muy importante para nosotros, básicamente por dos motivos. Primero, casi un 40% de toda la producción granelera sale por el Alto Paraná al río de la Plata. Y segundo, porque como el río Paraná es un río mucho más caudaloso que el río Paraguay, hace de regulador del río Paraguay. Y en este momento el río Paraná está muy bajo, está incluso con una tendencia a bajar más rápido que el río Paraguay, con lo cual el río Paraguay en la zona, digamos, desde Alberdi para abajo, aumenta su velocidad y por ende descarga mucho más rápido y la tendencia es a seguir bajando en esa zona. Es básicamente ese un poco el mapa de lo que tenemos en este momento a nivel hidrológico y luego analizamos lo que es el tema navegación. Bueno, mucho realmente que resaltar de la intervención del señor Guillermo, la explicación en este caso. El régimen de lluvias de febrero a julio no se registra. Esto va dirigido a los negacionistas del cambio climático. Definitivamente es una cuestión a atender, sí. Pero lo que hoy nos lleva a reunirnos es justamente el desafío de ese sector naviero que tiene que sortear otra vez un año 2021 similar al 2020, que se pinta ya similar al 2020, con bajantes importantes de ríos. Si le consultamos sobre la barca del pescador, ¿qué relación directa tiene? Sí, lo escuchamos. Sí, no, decía, realmente, ¿qué es lo que
en 2021 es bastante difícil por lo que les explicaba antes. Nosotros tenemos a nivel del sector básicamente tres escenarios, ¿verdad? El escenario óptimo que sería que tengamos lluvias cada cierto tiempo y sobre todo que lloviera en el Pantanal, cosa que no ha ocurrido en todo el año pasado y tampoco ahora está ocurriendo. Y que eso haga que el río se cargue, que tenga estabilidad en cuanto a su nivel. Luego un escenario medio que es similar al que tenemos hoy, ¿verdad? De lluvias de tiempo en tiempo en la cuenca media que hagan que se produzcan estas olas que ayudan a que suba el agua durante por lo menos un tiempo y se pueda navegar razonablemente. Y luego un escenario similar al del año pasado en el cual tuvimos una bajante histórica que también puede darse eso. Y todo esto con el agravante de que la producción sojera de este año aparentemente va a ser buena. No sé si va a batir el récord del año pasado, pero va a ser buena, por lo tanto va a haber mucho grano que transportar. Y por otro lado, si es que el acero mantiene su precio a nivel internacional, el mineral de hierro, que también se transporta en forma importante a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, podría ponerle incluso más presión a la necesidad de logística fluvial en la región. Ese básicamente es el escenario que podemos esperar y como digo, tenemos tres escenarios que hemos manejado. Ahora, la situación, don Guillermo, actual, con este escenario que nos acaba de plantear, ¿cuánto estamos en porcentaje de actividad económica dentro de su rubro? Bueno, está empezando a moverse la cosecha de soja de este año, entonces con los precios internacionales que tiene la soja, la actividad está en su mayor nivel para esta época. Durante el mes de enero incluso se exportó un 30% más de lo que se exportó durante enero del 2020, así que la tendencia pareciera ser buena en cuanto al movimiento económico. Y esto, gracias a Dios, ayuda a la economía en general, ya que se ha visto el año pasado, a pesar de la crisis de la pandemia y a pesar de la crisis de la bajante del río, un Producto Interno Bruto empujado principalmente por la producción agropecuaria y por las obras emprendidas por el gobierno, que se mantuvo bastante cerca de un cero, digamos, con lo cual estamos bien dentro de todo. Nosotros esperamos que ese escenario para nuestro sector se repita este año porque va a haber una buena cantidad de granos para transportar, así que es posible que tengamos otra vez un año razonable durante 2021 desde ese punto de vista. La incógnita respecto a eso es qué posibilidades tendremos de realmente llevar los granos al sur si es que el río se complicara como el año pasado. Señor Guillermo, la cuestión de la suba internacional de los combustibles, esto hace, imaginamos que la logística para el transporte de estos granos, exportación, importación de productos, se encarezca. ¿En cuánto por ciento podríamos decir que se tuvo que subir la cuestión de los costos en el sector naviero? Todavía no hay un impacto directo sobre el sector de transporte fluvial del aumento de los precios de los combustibles. Lo que ocurre aquí en el mercado local no es exactamente lineal con lo que ocurre en el ámbito de lo que es el bunker, o sea, el combustible de navegación. Aquí en el mercado nacional no se mueven porque hay un stock todavía disponible que permite mantener los precios, pero a nivel del combustible de las embarcaciones ya crece. En este caso se está dando algo que no es lineal con lo que ocurre aquí en el mercado y si bien están subiendo los precios, todavía el impacto no es importante. Por lo tanto, en los próximos meses estaremos viendo a ver cómo se mueve esto. Digamos, si el petróleo sigue subiendo, sin duda el impacto se va a notar y la mayor parte de los contratos de transporte para la soja sobre todo y también los de subida de importación tienen sus cláusulas de reajuste por combustible, así que es difícil decir hoy en qué porcentaje impactará, pero todavía en este momento no se nota un impacto importante. Ahora, con el tema de justamente esta cuestión de que nuestros caminos no están muy bien, el canal marítimo sigue siendo
el más ventajoso para mover mercadería, don Guillermo? Bueno, la verdad es que la diferencia de costo que hay entre el transporte fluvial y el transporte carretero es de 1 a 7. O sea, $1 por río y $7 por tierra. Entonces, para lo único que puede servir el sistema vial y el sistema de transporte carretero es para llevar los productos hasta el río. Y a partir de ahí hay que moverlos por río necesariamente. Con una diferencia. Si es que Brasil este año vuelve a comprar soja como hizo el año pasado, parte de la soja de Alto Paraná saldría por el Puente de la Amistad o por la frontera seca en el norte para ir al mercado brasileño, y en ese caso esa parte sale por tierra, porque los mercados donde esos granos son utilizados están aquí en torno a Mato Grosso, el estado de Paraná, un poquito de Minas Gerais, nada más. O sea, son mercados que están a 400, 500 kilómetros de distancia, y por lo tanto todavía la diferencia entre el flete fluvial y el terrestre no es visible, digamos. Pero el resto, que es el grueso de la producción nacional, va a seguir saliendo por el río porque el costo del transporte tiene esa diferencia que les acabo de marcar. Señor Guillermo, ¿ustedes tienen algún gremio, alguna asociación del sector naviero de modo a entablar esas comunicaciones con el gobierno central? Hablamos exclusivamente de la cartela del MOPC para llevar a cabo acciones paliativas en caso de que el escenario sea el menos favorable para el sector naviero y sea igual al del año 2020 en cuanto a la baja en los niveles del río. ¿Tienen algún gremio que está conversando con el MOPC para la cuestión del dragado? Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, que tiene a la sazón este año, cumple 77 años de existencia, y siempre hemos trabajado muy de cerca con todos los gobiernos. Algunas veces con un poco más de éxito y otras con menos éxito, digamos, en las gestiones, pero sí, con el gobierno actual estamos trabajando muy de cerca en todos los temas que tienen que ver con la logística fluvial del país. Por ejemplo, ahora mañana tenemos una reunión virtual con el Ministerio de Relaciones Exteriores para trabajo de coordinación de lo que es la logística a través del río Paraná y de la represa de Yacyretá, para que Relaciones Exteriores haga gestiones con la Cancillería Argentina para determinados puntos. No es que hoy no se esté trabajando y coordinando, hoy se coordina a nivel de la Prefectura Naval Argentina, que es la que maneja la esclusa de navegación de Yacyretá, pero hay algunos puntos de facilitación que se están buscando mejorar a través de la Cancillería paraguaya y en contacto con la Cancillería argentina. Por el otro lado, con el Ministerio de Obras Públicas estamos permanentemente trabajando en los temas que tienen que ver con el mantenimiento de la navegabilidad. El MOPC ha intentado hacer algunas cosas en el gobierno pasado y en este gobierno, parcialmente lo logró. Lo que ocurre es que para que las obras de infraestructura en el río se noten y tengan cierta duración, tienen que tener una dimensión importante para lo cual el gobierno paraguayo hoy no tiene presupuesto ni tiene herramientas para llevar adelante. Por lo tanto, lo que se ha podido hacer son parches, como se ha hecho toda la vida en lo que es el tema del mejoramiento de la navegación fluvial. Don Guillermo, la cuestión también, país, este fin de semana también que se ha dado momentos muy tristes en lo que es la política. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, eso ya hablando como ciudadano, ¿verdad? El devenir político de nuestro país es algo que nos preocupa sin duda, ¿verdad? Y yo creo que si algo estuvo ausente aquí en este país en los años anteriores, excepto determinados momentos muy circunstanciales, fue la actividad ciudadana para reclamar lo que considera que son sus derechos y lo que considera que el gobierno hace mal. Ahora estamos viendo increíblemente ayer un cuarto día de manifestaciones en el cual yo creo que la ciudadanía está tomando protagonismo, pero también hay algo que me encanta, que es que han empezado a neutralizar a los que quieren vandalizar las marchas, digamos. Que eso es fundamental.
turbien a causa de algunos inadaptados o de algunos que tienen planes particulares con respecto a lo que es el futuro de la democracia en el Paraguay. Entonces, eso es lo que yo celebro de esta situación que se está dando. Y yo creo que el político paraguayo tiene que empezar a escuchar realmente a la ciudadanía y abrir estos lugares de diálogo para que propuestas concretas y reales y realizables de la ciudadanía lleguen a los políticos y esas sean llevadas adelante. La ciudadanía, políticos en la previa de las elecciones, pero una vez elegidos los políticos tienden muchísimo a olvidarse de aquello que lo eligieron, ¿verdad? Entonces ahí se forman bolsones con la gente que es afín a los políticos individuales y gobiernan para esos bolsones. Entonces tienen que gobernar para toda la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía paraguaya ha dado ya bastantes ejemplos en los últimos, 5 años, de que los políticos no tienen libertad de maniobra cuando están en el poder. Tienen que hacer lo que la ciudadanía les exige. Ahora, en ese sentido, el aporte de las redes sociales es un poco complicado de definir, porque el aporte es muy bueno para movilizar a las masas, pero es muy bueno también para satanizar determinadas cuestiones. Así que el ciudadano tiene que tener la suficiente madurez como para admitir aquellas informaciones que son reales, aquellas informaciones que son útiles a la sociedad en general, pero también desechar un poco aquellas informaciones que simplemente son lanzadas en las redes sociales como una forma de diversión o para crear un caos absolutamente innecesario e inútil en la sociedad. Definitivamente, compartimos con usted el pensamiento de que pasamos a un nuevo nivel de educación con la cuestión de, por ejemplo, ese procedimiento de sentarse cuando algunos inadaptados empiezan a incitar a los policías. Se dio mucho ese tipo de casos el día de ayer y es un avance que por lo menos como paraguayos podemos celebrar. Por más de que no se vaya Marito Hugo Velázquez, adquirimos ese nuevo modus operandi en las manifestaciones. Don Guillermo, quiero consultarle justamente sobre el punto. En el caso de ¿ustedes tuvieron que parar al inicio de la pandemia en algún periodo o el rubro de ustedes continuó trabajando amén del encierro? Bueno, ahí tendría que dividir un poco las cuestiones. A nivel de astillero, la industria naval, como todos, en el mes de marzo del año pasado, en los primeros 15 días del encierro por la pandemia, nosotros hemos tenido que cerrar las puertas porque aquello era una locura. Nadie sabía en realidad qué es lo que estaba pasando con certeza, por un lado. Y por el otro lado, la información que teníamos era que abrías la puerta de tu casa, te entraba el virus y te morías en ese momento. Más o menos era una cosa así, una locura general, ¿verdad? Pero esos 15 días nos sirvieron a nosotros para hacer una evaluación a nivel de nuestra estructura operativa y reabrimos las puertas con todos los protocolos de higiene, seguridad y protección inmediatamente. Y hemos seguido trabajando todo el año pasado a nivel de astillero sin parar hasta este año, ya que la bajante del río que vino junto con la pandemia y la cuarentena generó un problema serio en la navegación. Muchas embarcaciones con problemas de todo tipo que había que poner en condiciones para que la logística siguiera funcionando, digamos. Entonces hemos tenido mucho trabajo. A nivel del sistema de transporte fluvial, la situación fue distinta, porque nosotros tenemos en lo que es una embarcación como burbuja, ¿verdad? Los tripulantes están a bordo de la embarcación por 20, 30 días en conjunto. Entonces, de por sí se genera una burbuja. El sector lo que hizo fue, lo más pronto posible, cuando se empezaron a entender las situaciones que se generaban a través de los contagios, era trasladar los cuidados al ámbito comunitario y familiar de los tripulantes, para que no el virus a los barcos. Con eso y con el establecimiento de protocolos muy rígidos y estrictos, se logró minimizar el impacto de los contagios a nivel de navegación fluvial, por lo cual el sector ha seguido trabajando en forma bastante normal. De que hubo contagios, de que en algunos casos se ha tenido que bajar el 100% de una tripulación, hacer una desinfección de la embarcación y alzar
un 100% de una nueva tripulación ha ocurrido, pero eso no detuvo el sistema de transporte fluvial en ningún momento. Se ha seguido trabajando en forma regular. Sí, señor Guillermo, por último, por mi parte, consultarle nada más, volviendo otra vez a la cuestión de los cambios que se está dando dentro del gabinete de Mario Abdo Benítez. Suena fuertemente el nombre del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vince, entre los que podrían de por ahí dejar el cargo que ocupan actualmente. Imaginamos que hay cierta preocupación por parte del sector naviero de que los procesos iniciados por Arnoldo Vince de por ahí con un cambio se puedan cortar. ¿Ustedes están conformes con la gestión del ministro de Obras Públicas desde su asunción al cargo hasta la fecha? La verdad es que sí, la gestión en general del ministro Vince para mí es excelente. Él está continuando lo que el gobierno anterior inició como proyectos de infraestructura en general. Hay poco hecho por, digamos, de nuevo proyecto con este gobierno, porque va a tener 3 años de gobierno ahora en agosto, y en 3 años no se hace grandes cambios. Entonces, la gestión en sí del ministro lo que hace, desde mi perspectiva, es tranquilizar un poco el ambiente en el sentido de que tenemos una persona que, hasta donde yo lo conozco al ministro, me ha tocado trabajar con él en otros ámbitos. Por ejemplo, en Teletón, él era uno de los presentadores originales de la Teletón y lo conocí de cerca y era una excelente persona. Creo que es una persona íntegra y con valores muy pronunciados. Por lo tanto, me genera que alguien como él maneje un presupuesto tan importante como el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, el problema que tiene él y que tienen todo el resto de los funcionarios de alto nivel, más allá de su voluntad de hacer bien las cosas, es toda la estructura que tienen por debajo, que lleva 100 años esa estructura funcionando básicamente de la misma manera, y en la no siempre los funcionarios están trabajando para el beneficio de la sociedad en general, sino algunos que trabajan exclusivamente casi para su beneficio personal y el de las personas que le rodean. Así que en la perspectiva de lo que es el trabajo del ministro Vince y lo que logró llevar adelante en este tiempo, yo creo que el sector está bien conforme. Don Guillermo, por mi parte, lo último, consultarle cómo ven este 2021, con ojos optimistas. Perdón, la última parte no la copié. Si lo ven optimista este 2021. Bueno, siempre digo yo que nosotros del sector de la logística, comercio exterior paraguayo, tenemos nuestras propias crisis, nuestras propias finanzas. Hay veces que la economía del Paraguay está a causa de una importante devaluación de la moneda de los países vecinos que generan mucho contrabando. Es una situación que suele darse. O el encarecimiento de determinados productos que son importantes para nuestra sociedad en general, y entonces aquí se genera inflación y hay problemas económicos. Sin embargo, nuestro sector tiene un buen año porque hay una buena producción sojera, el río se comporta relativamente bien, y entonces nosotros tenemos un año importante y con una producción de... Ahora, la economía paraguaya está en un auge, funcionan perfectamente las cosas y nuestro sector está con serios problemas a causa de o que no hay producto porque la soja salió mal o el precio de los combustibles está muy alto y entonces se penalizan las exportaciones paraguayas, o el río no tiene agua como ocurrió el año pasado y se constituye eso en un problema. Así que tendría que dividir. Yo creo que la economía paraguaya en este 2021 va a tender a recuperarse de la mano principalmente de la producción agropecuaria y de la recuperación un poco de los servicios y del comercio en general. Pero es fundamental que el gobierno siga ejecutando obras de infraestructura porque eso tiene un doble impacto. Un impacto inmediato en la captación de recursos humanos y mano de obra en todo el país, pero también un impacto inmediato que es poner a disposición de la producción agropecuaria nacional nueva infraestructura en mejores condiciones para que los productos puedan llegar a los mercados. Así que si esa situación se da, mi visión es optimista. Una de ellas por lo menos está presente, que es lo que decía, se espera una muy buena producción granelera en el país este año.
con lo cual pareciera que nuestro sector va a tener un año interesante. Señor Guillermo Hereque, presidente de Astillero, la Barca del Pescador, hoy en la segunda parte de nuestro foro empresarial, agradecerle el valioso tiempo para con nosotros, las informaciones y desearles un año 2021 exitoso y esperamos tenerlo pronto nuevamente aquí en nuestro foro empresarial. Excelente, muchas gracias por el espacio a ustedes y bueno, a la ciudadanía que siga defendiendo sus derechos en forma pacífica. Es lo importantísimo que tenemos por delante. Gracias, don Guillermo. Nosotros cerramos así nuestro foro empresarial, invitándoles a que se queden con nosotros ya que tenemos más en nuestro programa. Sí, a las 10 de la mañana inicia Monitor Económico hasta las 11 de la mañana de la mano del compañero Samuel Acosta. Va a tener la chance hoy de hablar con Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, y habría que ver si se refiere a la cuestión de Gubetich. Veremos qué es lo que pasa. Y a las 11:30, de vuelta antes de nuestro informativo en Agenda parlamentaria de la mano del compañero Luis Acosta. Va a estar hoy hablando con el justamente diputado Sí. Juan Carlos Nano Galaverna. Para ver un poco Imaginamos la cuestión de juicio político. la coyuntura política justamente sobre el tema también aquí dentro de las pantallas del canal 5 Días. ¿Nos vamos, José? Es así, nos reencontramos a las 12 horas puntualmente con nuestro informativo 360. Como siempre, buenos días y buena suerte.